¿quién es x0 y quién es x1? x0 es donde tengo datos de posición y velocidad de mi hermano, o sea, en general, donde conozco el valor de f y el valor de f'. Y con eso puedo construir la recta tangente a la gráfica de f en x0. ¿Está? En x1, yo no sé, es un punto que está en las cercanías, todavía no sabemos bien qué quiere decir eso, pero que puede estar lo suficientemente cerca de x0. Entonces, ahora vamos a calcular cuánto es la diferencia entre lo que pasa. Vamos a reconocer que hay un punto, llamémoslo L1, que es el punto que está sobre la aproximación lineal. O sea que es x1, L de x1. ¿Alcanzan a ver lo que puse en la barra inferior? ¿Sí? L1 igual a x1, L de x1. O si quieren, aproximado. Punto aproximado 1. Aprox 1 es el punto que aproxima a P1. ¿Sí? P1 está sobre la curva verde. Es más, le podemos cambiar a P1 y ponerle color verde para recordar que es un punto sobre la curva verde. ¿Se ve? Y aprox 1 es un punto que siempre está sobre la recta tangente. ¿Sí? ¿Se ve? Podemos ampliar un poquito el rango del incremento del x1 para ver que efectivamente no son el mismo punto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es preguntarnos, ¿sí? ¿Qué tan bueno sería simplificar nuestra situación reemplazando parte de la curva verde por una parte de la recta roja? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, lo que vamos a hacer es preguntarnos, como el x es igual para aprox 1 y para p1, vamos a preguntarnos cuánto es la diferencia entre L de x1, o sea, la coordenada y del punto aprox 1, L de x1, esto es el y de aprox 1, el y sobre la recta tangente, de la aproximación lineal, vamos a ponerla en color rojo, y cuánto es el y del punto P1, o sea, f de x1. ¿Está? Y este y del punto P1 lo voy a poner acá cerquita. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que a medida que me alejo, ambos puntos se alejan y sus coordenadas y son diferentes y cada vez más diferentes. ¿Sí? Ahí lo puso en formato de fracción. Puedo alejarme más todavía, podría irme hasta 30 y ver qué pasa. Se me escapa de la gráfica, pero no importa. Por ejemplo, en 30, en cerca de 30, el y de P1 es 5,4 y el y de aprox 1 es 8,4. Pero si yo me acerco al x0 igual a 4, veo que ambos valores son cada vez más y más parecidos. ¿Ven ahí? 2,31, 2,34 tienen dos cifras decimales iguales. Entonces, esta es la primera idea de aproximación lineal. ¿Sí? Vamos a hacer una nueva construcción aquí, y lo que vamos a hacer es preguntarnos no solo por los valores de las coordenadas y, sino por las variaciones. Entonces, ¿cuál es la variación? Vamos a utilizar la letra delta de la matemática para escribir la variación de f, delta f. ¿Quién es delta f? Va a ser f en x1 menos f en x0. Esa es la variación de la función. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto cambia la función? ¿Sí? Si yo, ¿cuánto cambia la función
si yo le hago un cambio a x de x0 a x1. ¿Sí? Y por otro lado, también me puedo preguntar, ¿cuánto cambia L si yo voy por la función L? ¿Sí? Este cambio de L lo llamaremos ahora diferencial de la función. ¿Sí? Esto que está acá, vamos a directamente, es el cambio de la función L. A ver si lo puedo escribir ahí. El cambio de la función L lo llamaremos diferencial de la función. ¿Y qué es el cambio de L? Y volviendo a la expresión naranja que voy a señalar ahora, miremos acá la expresión naranja que estoy señalando con una flecha. L de x es f' en x0 por x menos x0 más f de x0. A esto que está acá voy a despejar, voy a pasar f de x0 para el otro lado, y a esa diferencia, L de x menos f de x0, lo llamaré diferencial de la función. Por lo tanto, ahora voy a escribir que esto que está acá es L de x, en este caso x1, menos f de x0, y será igual a la derivada evaluada en x0 multiplicada por x menos x0. A ese x menos x0 lo llamaremos variación de x, o sea, delta x. Así que voy a ponerles acá toda la cantidad de simbolitos. Todo esto lo vamos a escribir como un texto. Aquí, entonces, voy a ver si me sirve, así. Ok. Entonces, todo esto es una igualdad. Lo voy a poner más abajo, ahí. ¿Sí? En color, vamos a poner a esta igualdad en color, a ver, en color rosa, o no, lila, rosa, ahí, abajo. Y esto es el diferencial, que tiene una interpretación gráfica muy importante. Vamos a ver si lo puedo hacer acá con... Lo puedo hacer acá con mayor precisión. A ver, amplifico un poquito el delta x, corro esto para allá, y miraremos, voy a crear un segmento que vaya desde el punto x1 a p1. Ese segmento es el valor del i de p1. ¿Sí? Todo eso. Ahora voy a crear la recta i igual a el i a f de x0. Ahí tenemos nuestra recta f de x0. Entonces, acá hay un punto de intersección. Vamos a poner un punto en la intersección que está ahí. Y tenemos el punto B. O sea que, si todo el segmento desde x1 hasta p1 es el valor de la función en p1, el i de p1 2,78, y lo que va de x1 a b es el valor de la función en x0, es 2, 2,78 menos 2 es lo que varió la función, 0,78. A ver, voy a tomar esto de aquí. Ven ahora que el segmento que voy a poner de color naranja, desde B hasta P1, es un segmento que es la variación de la función. ¿Se ve esto? ¿Lo ven? Sí, sí. Ahora, yo voy a poner la otra cantidad, lo voy a poner como un segmento de otro color. El segmento que va desde B hasta el punto aprox 1, ese segmento será mi segmento de F. Ahí lo llamaré de F, es lo que calculé con 0,94, a ver si funcionó.
segmento, ¿dónde estará el segmento de F? Lo voy a visualizar ahí y lo voy a poner en color. ¿Qué color me serviría? A ver, otro color, color azul. Y lo voy a poner también gruesito. Entonces voy a quitar el segmento naranja y veo que desde B hasta aprox 1 va un segmento que se llama DF y cuyo valor es 0,94. Vamos a ponerlo esto en, a ver si se lee en color azul. Y la letra, vamos a ver si la pudiera poner la letra en color blanco, ahí, 0,94. Entonces, ¿qué significa esto? Y con esto ya termino. Para mi situación es, si esto fuera la gráfica de cómo se mueve mi hermano, la línea verde, y mi hermano me dice que en P0, en cuando el t vale x0, me da la posición f de x0 y la velocidad de f' de x0, yo podré aproximar que mi hermano avanzó luego 0,94 kilómetros, estimativamente. Es decir, lo que hubiera avanzado si hubiera continuado a velocidad constante. Pero no, él no avanzó eso, él siguió, la curva verde es la posición real de mi hermano, que avanzó 0,78 kilómetros. Sin embargo, la aproximación esa se mejora a medida que yo voy tomando intervalos de tiempo cada vez menores. Entonces, fíjense, el punto verde y el punto rojo se confunden y si yo tomo un intervalo menor entre x1 y x0, el diferencial, que es lo que hubiera incrementado el valor de f si hubiera continuado por la recta roja tangente, que es 0,3, se parece cada vez más a lo que realmente se incrementó la función, varió la función si hubiera continuado por la recta verde. Vamos a parar acá. Entonces tenemos varios conceptos aquí. Es aproximación lineal, variación de la variable x, función aproximación lineal cuya gráfica es la recta tangente, condición necesaria para que exista la función aproximación lineal es que sea derivable f en el punto x0, donde yo estoy aproximando, o cerca de donde estoy aproximando, mejor dicho, y el diferencial, que es la estimación de la variación de f si hubiera continuado en el régimen lineal. Esto que ustedes ven acá es central, por ejemplo, para analizar circuitos electrónicos cuando yo la curva de respuesta a tensión corriente de un dispositivo la linealizo, es decir, la considero como una respuesta lineal en un pequeño rango o de frecuencias o de tensiones cercana a una tensión B0 de trabajo. ¿Sí? Así que aproximación lineal, una herramienta para simplificar situaciones, no importa qué tan complejas sean, no importa qué tan complicada sea la función f de x, con tal de que tenga derivada, ¿sí? Vos la vas a poder reemplazar por una lineal.